Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tuyare wakwai kaks purana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway vierno iguay sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu traya tawakas purana inhana iguay kahamin Waya kana kote shischiru sunay anayhan waya. Antes shihia wishwa. La EPSI Anas Guayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. EPSI Anas Guayú sotu sanhia kana irwana werku ke pil kan yasulu gomma pushware ya wanaha kan hkararokse awanaha kana hkachuete wane werkua iketa pushot kasa ihakat pura herut ka pasuru mon te oficina kariru herut ka ihana hiao tenentao hir kan tamoy hitana tehnuri puro tu sistema de salud puro gomma en Colombia bueno que mon EPSI kat Anas Guayú. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat kara so semana kat. Un placer estar con todos ustedes a esta hora de la mañana en este espacio de la EPSI Anas Guayú. Como todos los viernes, les habla Jennifer Orozco. Bueno, y el tema del día es vacunas en el embarazo. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante porque el embarazo es una etapa en la cual la mujer es más susceptible de padecer ciertas infecciones o enfermedades. Esto es debido a lo que se denomina inmunosupresión fisiológica del embarazo. Nuestro sistema inmunitario es más vulnerable y puede no ser capaz de hacer frente a ciertas infecciones. Es por eso pues que las embarazadas lo comparten todo con su futuro bebé. Cuando la embarazada recibe una vacuna, no solo se está protegiendo ella, sino que también protege al bebé. Son 4 vacunas y la EPSI Anas Guayú hoy con este programa, con el invitado que tenemos, el doctor Francisco Enna, médico experto en ginecología de la EPSI Anas Guayú, nos va a hablar de cómo debemos hacer para adquirirlas y proteger a nuestro bebé y a nuestra vida de estas enfermedades prevenibles. Pues y digo nosotros porque me encuentro en estado de embarazo y sé pues que debo estar al día con las vacunas en el embarazo. Doctor Enna, buenos días y bienvenido. Guatamar mi pushwa anayal sehoru sautioto costunte EPSI ka Anas Guayú otasata wara ka puch suru na to woman ka wahir pushwa okay kat asha han waiso na kwat na hiyuka ni puno na ya skahamai wan mai puni wan hier hos pur watasari wan hos pur watasari kasa takat sumai skahamai mat sensata san kat skahamai nya ya tas de shaka na chis chonka se hai mai sai ma hai ten wan hiet sa shin ari hon na ta kana sa si sashin wayu ay mahase wayu hiet ipur lishia mas que sashin tera inmunosupresión masanuri
nato nariz una canairu yarar. Musese, wan hintur, y puo. Se terre utia senai anas sia ka tanas chischonke he ha kare ke se terre inti utia senai ke pusho ti porno kan hot sura inti wanesis kamen anai ha chieka o tanai ha chiho o hut tachke horu somui sa mai mapa ka pranai ha chinia no inti hoin por ayuri no hut tapchinte ke bien ke utia makuna irushi rin hat ke pan mai poro sia ka tan kan senai te psi ka anas wayu un hi na hai mai rai hucho o thai mai ya kan suri wat tasari wanale. Doctor Egna, ¿deben las mujeres vacunarse durante el embarazo? Anu parahat kasa kira horu so ket he ihas semakuna hanente hiet ket spurho suna ipurunshi. Muy buenos días. Gracias Jennifer por la invitación a este importante programa que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Durante el control prenatal es muy importante cumplir con los esquemas de vacunación dispuestos en los programas ampliados de inmunización definidos por la Organización Mundial de la Salud, en el cual busca la generación de anticuerpos que permitan proteger a la madre y el feto contra enfermedades. Es necesario cumplir con estas indicaciones que desde el área de enfermería llegue la paciente y sea direccionada a ese programa ampliado de inmunización, colocación de vacunas por trimestre, para que de esta forma tengamos la capacidad de proteger a la madre sobre enfermedades como el tétano, la difteria, tosferina, influenza, enfermedades que pueden generar complicaciones no solamente para la madre sino también para el feto. Entonces la invitación es que todas las embarazadas sepan que tienen que cumplir con un esquema ampliado de inmunización durante la gestación por trimestre. Guatemala no me impuso. Ana se sabe otra. Ahora que hirot que puch Jennifer poros que sabe José hirintes por otra está que en chic so Guatemala na cual panipur no gana mushi tok tots puede que tipur no gana mauria. When he yet so ne pur shi has mai se ter makun kot tatensenai que hamu ya manaka esto ali una la Organización Mundial de la Salud manaka recetani Guatasari makuna ai mahos kuai pa ai musho que sire rusheka he has se en wan herra por hirhan hatten yon hatten shahte hani au hamun kwep chinte kai otam sihia anai hat suri wat tasari wanuru otaitan tutia iruhanai suri teta no manaka suri difteria to coach ka toferina otam sis porque te shunu ka hot ka mauria aitan pushu at senai te hiet ka puranai ten shek otanai chincho uki katsen intensai otakatsen intenai so una yala in iselero ketta pas pushu at anai hat chinte ki no hot tania tarat La planificación familiar permite decidir el número de hijos que quieren tener y el tiempo entre cada embarazo. Existen métodos anticonceptivos que son seguros como los definitivos, que son la ligadura de trompas o la vasectomía en los hombres, y los métodos temporales como las píldoras, el anillo vaginal, el implante subcutáneo, dispositivos intrauterinos, inyecciones y condón. Recuerden, la seguridad de la opción escogida depende de varios factores del uso correcto del método. Un mensaje de la EPSI a Nas Guayú. Acá tahiraka chiquis chong wan guayu ay mahirasat por no horo intempeje wan chong somoy es que pise estre mirarushka estra tanika tsaka sasha ota es wat taharis kuai e haka ne serut kan tehiet kat ne ku hat ke rekarhain por kata hiriki chong tu hay has por no horo intayur impeje tehiet kaman ka hay mahirale tu hanai ke moin te EPSI kat Anas Guayú hiya kan tawaya kan acha hayra shwakwa por ana. Seguimos con nuestro invitado, el médico experto en ginecología, doctor Egna Francisco. Bueno, doctor, ya sabemos que las vacunas en el embarazo son 4, pero ¿cuáles son y para qué sirve cada una de estas vacunas? Anu nasa kira nui doctor que nasa wata kamata. Wate hal sempienche sente makuna itana katsana wanipur. Harari ushan otakasana kapur wane wairokua. Las vacunas que se va a colocar la embarazada por trimestre de gestación están definidas: toxoide tetánico para protección contra el tétano a partir de la semana 14, una dosis de refuerzo con el esquema que ya venía recibiendo anteriormente. Vamos a colocarnos la vacuna de influenza para la reducción de enfermedades respiratorias. Vamos a colocar el TDAPA celular, que incluye contra el Bordetella pertussis a partir de la semana 26. Esto nos permite, inclusive, para evitar tosferina en el neonato, hasta que llegue a su vacunación los 2 meses,
esa protección. En algunas instituciones todavía están colocando vacunación contra el COVID, que también es muy importante. Entonces fíjense que tenemos esquema de vacunaciones muy definidos por edad gestacional y de esta forma la protección de la madre y el feto. Existen otras vacunas, pero que todavía no hacen parte del modelo colombiano en el programa ampliado de inmunización. Pero sí es importante las que ya están definidas, hagamos cumplimiento por el beneficio de la madre y del feto. Ano no tok ke himo hotripu nuka sa wata kamata wane wairuku he has mai hanani ten spushwari to makunuka apuna sa apuna waikashi apuna to orintanani na yakana iro sa apuna waikashi sanai here de poroko pienchimai nakash neste semana nana ipuno na yakan hektanate sut de makunuka iro nana tanana que to soy de tetánico makarari hono otamsia de makunu pura hat que influenza harra 3 to shuno ho Mauria, na ososo na apana te hono corazón wai suri chayurin cho uka iselero hat makuna te AP naka pura tsut senshiruk se iselero na te eyukat papia mashki akpiro mi semana chiho uka iselero se me wanu wakha huma hiya kanairo hai mahiran suri trshono ke te coach ke punu tunchinte ke no huton stuma ka sa pia pakashi no hutenya ke te ya wani iselero ya kana institutia ke nya ke wane ruku tramakuna kan manchi hinte ke otamosia kan taman pushwar tramakuna kari suru en Colombia kotu hetnait hiet ke para 19 chou ke 19 shia kan toma 19 hiet karwana noma wata sari tramakuna kari yete keta ipakat keta hito pushwar mauria. Las embarazadas lo comparten todo con su futuro hijo. Esto significa que cuando reciben una vacuna, no solo se está protegiendo ella, sino que también protege a su bebé. Las vacunas en el embarazo son 4: toxoide tetánico distérico del adulto, influenza gestacional, tétanos, difteria y tosferina acelular TDAP. La EPSI Anasguayú te invita a proteger a tu bebé y tu vida de estas enfermedades. Juntos gestionamos salud. Kuna ipuol en hiet he has hiawa tirante house que hamui shwen ho usleru yara kai huma he has semai hitain tu makuna pura hat ker hiaka por sut sinsa otamsin por chihinte ke ai mahayania ke yara sleru tu makuna gatsuna ipuol en hia piench por kashi ai tan hatra toxoide tetánica naka difteria pura mureuyo otamsin influenza estacional por ipuot por sur hohen por shono otatetano difteria o tamsia tosferina to coach makarwayu mauria TPSI karana soy hena hirrengia namu ina huchon que no tahia que ni puonu kan por soy terni te makuna kan iya kan no tawaya kan acha haira shuwa kwa papurana. Vamos avanzados a esta hora en este espacio, tú y yo hablemos de salud. Seguimos con nuestro invitado hoy hablando de un tema muy importante y es vacunas en el embarazo. Doctor, ¿dónde pueden vacunarse las embarazadas? ¿Qué valor tienen las vacunas que debemos recibir? Chiro akarasaki ramai man doctor que etna harai hana arrut kan wane bernakuna ipuonu que programa kun hairo tahera serie tomakuna kana porero. Cuando nos preguntamos dónde nos podemos vacunar, la respuesta es muy simple. Donde exista un centro de atención en salud que cuente con programa ampliado de inmunización. Es de obligatorio cumplimiento, no cuesta dinero, es decir, es gratuito para todas las mujeres durante la gestación, en la cual van a recibir por un personal entrenado, calificado, que te va a dar no solamente la información, sino que te va a colocar la vacuna de acuerdo al trimestre de gestación donde te encuentres. Te va a explicar los posibles efectos secundarios locales, generales que puede presentar y sobre todo la seguridad de que está cumpliendo con un esquema que está garantizando la protección de la mamá y el feto. Por eso la invitación es no descuides tu vacunación, es muy importante para ti y tu futuro hijo. Ano no tok ke hi pahe horo hiya kan hob na tasaki rakat hama intens kuai parain hanai nai hiya kan pushwal hori puono kan herut kapa huru minter herre eren ainah ni makun kotto inter hawa ainah ka makun pura te puono ko ta pulte piche pushwal ho hatte hana tau harari kashi puoro bi pulte hana harari makun ponani intin wane wai ruku pura hote erhana ka pura anai hanai hiya te heru na hiya yu amakun kan te kan spurero na ke hermo kasan wai ari
te hena chique tan de mascuna que hena en caso ayu atawet que homa chique mascuna que na que homa por ya te ta hori moro han hisao hena en pone ver hot mascuna que homa ya kana ruane wa ruku hena que homa hot EPS ka rudka kotte tro mascuna que hena por anan chincho uke anai hena hiaka hena hirhia rudka plunta makuna le pehe hena o una origen control tu bana wa ruku he haka que rudka por kotte de control que hena wa por anai chincho uke o anai te hiaka. Muchísimas gracias al doctor Francisco Enga por acompañarnos, como de costumbre, a Reinaldo Ipuana, quien nos acompaña en la traducción en Guayunaiki para todos nuestros hermanos guayú en las comunidades, y por supuesto a ustedes, los oyentes, por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú. Que tengan un feliz fin de semana, los esperamos el próximo viernes, juntos gestionamos salud. Anaya Otsihoro, vamos en Pushwar, y apkan de Puchka, y Washi, Ushu atushi apa kan hena wimpe he orikan na parai mahanakan na ucho he orikan tan wayu pu he orikan sa na pende potska amma hiya kan ke pots kan ka chon kan puono na shika na iro mauria sa happen de potska sa wala kan amma hiya kan wane ruku anaya otina doctor que Francisco etna sa hon kuhen tinyaot ka ra sa nyai pu yen te pichin te ha awane ruku sana de puono ka wane ruku soto ha hiya kan to wayakan acha ira shu kwat purana.